al 11. Seguimos con nuestra serie Hacedores de la Palabra, viviendo una fe práctica, hermanos. Vamos a empezar, empiezo yo y terminamos juntos, nos alternamos, por favor. ¿Está listo, hermano? Dice así la palabra de Dios, hermanos. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de la aflicción y de la paciencia que debes hablar en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es misericordioso y compasivo. Señor, te damos gracias porque es una bendición el poder abrir tu palabra el día de hoy. Anhelamos tu consejo, Padre. Anhelamos tus estatutos, tus ordenanzas, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que nos hables, porque tu palabra tiene esa bendición y el poder de transformar nuestras vidas. Y hoy no es la excepción, Señor. Por ello, Señor, te pedimos que en tu gracia, por tu palabra, por la obra de tu Santo Espíritu, nuestras vidas, nuestra manera de pensar y vivir siga siendo transformada por tu verdad, Señor. Gracias por tan grande bendición. Aquí están nuestras vidas, aquí están nuestros corazones, Señor. Trabaja, Padre, trabaja con ellos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Si usted recuerda, en el inicio de este capítulo, y de hecho la última enseñanza, la anterior enseñanza de Santiago, él hace una fuerte exhortación contra los ricos, que eran ricos opresores. Y vimos en esa ocasión cómo a esos ricos les hace una advertencia de juicio, ¿sí? Y les dijo que vendrían miserias y quebranto por confiar precisamente en las riquezas y por oprimir a los pobres. Pero también vimos que Santiago de alguna manera habló de la ilusión de las riquezas, porque él menciona que esas riquezas, advertía, se corrompen, se gastan, se oxidan, se acaban. Y también mencionamos acerca del pecado al cual esas riquezas inclinan la vida y los corazones. Es decir, que las posesiones en un desequilibrio en el corazón llegan a cegar, llevan a la avaricia de las personas y a una vida depravada. Sí, hizo Santiago esa advertencia de cómo las riquezas pueden llevar a una vida de placer, a una vida de desenfreno, a una vida de libertinaje. Ahora, hermanos, en esta porción Santiago instruye a los creyentes, es decir, cambia de audiencia de los pobres que eran opresores, ahora los creyentes que sufrían esa opresión. Y los instruye para que tengan una actitud correcta para enfrentar la aflicción, enfrentar la persecución, para enfrentar el tiempo difícil. Y los instruye para enfrentar el sufrimiento prácticamente. Hay algo muy importante aquí para todos nosotros. Debemos de estar conscientes, hermanos, que las pruebas, que las aflicciones son inherentes a la vida, son inevitables a la vida misma. Lo importante aquí es saber enfrentarlas como creyentes. Por eso Santiago ahora nos instruye a enfrentar esas aflicciones y enfrentarlas con paciencia.
Por eso el título de hoy, hermano, enfrentando con paciencia la aflicción. Enfrentando con paciencia la aflicción. Y vamos a ver 4 aspectos de la paciencia que nos van a capacitar para enfrentar la aflicción. 4 aspectos de la paciencia que nos capacitan como creyentes para enfrentar la aflicción. Vamos a ver la extensión de la paciencia, veremos también el fruto de la paciencia, la práctica de la paciencia y el llamado a imitar la paciencia. Número 1, hermanos, la extensión de la paciencia que Dios quiere en nosotros al enfrentar la aflicción. Santiago 5:7, por favor. Dice así la palabra: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Hay una pausa. Santiago empieza este versículo y dice por tanto. Es decir, Santiago se está refiriendo a lo que acabamos de comentar y recordar acerca de los primeros versículos que se referían a los ricos opresores. Por eso dice por tanto y les dice hermanos. Y sabe, hermano, aquí Santiago, tan solo en estas porciones, repite 3 veces la palabra hermanos. Esto es muestra y expresa su relación con su audiencia. Es una relación, hermanos, filial, una relación de tener un mismo Padre, como la que tenemos nosotros. Por eso nos llamamos hermanos, porque tenemos un mismo Padre. Y les dice, por tanto, hermanos, tened paciencia. Se refiere a un aguante largo. Se refiere a un aguante paciente, a soportar con paciencia no solo las circunstancias, sino también a las personas, hermanos. De tal manera, hermanos, que Santiago exhortó a sus lectores a que tuvieran paciencia en medio de la persecución. Que mientras viene el Señor, hermano, nosotros también tengamos un aguante largo ante la adversidad, ante los sufrimientos. Esa es la extensión de nuestra paciencia. Ser pacientes, hermanos, ¿hasta cuándo? Hasta que el Señor regrese. Recuerden, hermano, que estamos en un mundo caído. Estamos en un mundo impregnado del pecado. Estamos en un mundo pecaminoso, con injusticias, por eso las hay. Hay enfermedades, enfrentamiento. Estamos en este mundo. A eso, hermano, tenga en cuenta que nosotros mismos seguimos pecando. Que a veces somos necios, somos rebeldes, somos egoístas, porque nuestro cuerpo, nuestra carne, aún no ha sido redimida. Un mundo caído, lleno de pecado, y nosotros todavía con un cuerpo que no ha sido redimido. Hay una necesidad grande en nosotros. Y es la necesidad, hermanos, de ser tratados por Dios. De ser tratados por Dios a través de las pruebas, a través de las aflicciones, a través de la enfermedad, para generar en nosotros como creyentes virtudes, hermanos, que reflejen el carácter del Señor Jesucristo. Por ello, hermanos, Santiago está llamando a los creyentes a perseverar, a no darse por vencidos a pesar de la persecución de aquel tiempo. Y en nuestra época nos está llamando a perseverar, a no darnos por vencidos a pesar de la aflicción que pueda haber en nuestro entorno, en nuestra propia vida. Y hay una razón muy importante, hermanos, que nos alienta a perseverar, a no desmayar y perseverar en la paciencia. Hay una razón sumamente importante que nos trae aliento. Esa es, hermanos, la venida de nuestro Señor Jesucristo. El Señor viene. El Señor viene pronto, hermanos. Por eso dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida, la parucía, el advenimiento, que significa el retorno, el regreso de Cristo. Cristo va a regresar, hermanos, indudablemente. Nuestro Señor vive y va a regresar, hermanos. Y esa es la gran esperanza, hermanos, que tenemos. Ese es el aliento como creyentes. Es el aliento para nosotros. Es lo que nos anima a seguir adelante, hermanos, en medio de un mundo con injusticias y quebranto.
El recordar que Cristo un día va a regresar en justicia a establecer su reino. ¿Cuánto está? Gloria a Dios. Acompáñenme a 1 de Juan capítulo 2 verso 28. 1 de Juan capítulo 2 versículo 28. Aquí nos habla Juan acerca de cómo permanecer mientras el Señor viene. Primera de Juan capítulo 2 versículo 28. Vea cómo se expresa Juan, dice: y ahora, hijitos, permanecer en ¿quién, hermanos? En Él, para que cuando se manifieste, es decir, que regresa, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él. ¿Cómo, hermanos? Avergonzados. Qué advertencia tan contundente. Permanecer en Cristo mientras Él viene, hermanos. Permanecer en Él, es decir, permanecer en la fe en Él, en la esperanza en Él, en el amor hacia Él, en aferrarnos a Él, hermanos, aferrarse a su palabra, a su evangelio, anclados en su verdad y en sus ordenanzas, y no dejarnos llevar por los engaños. Hay engaños en esta vida, hay engaños de Satanás, hay engaños del sistema pecaminoso de este mundo, hay engaños de los bienes materiales, hay engaños, hermano, aún en medio de las aflicciones. No debemos dejarnos engañar por ninguna de estas cosas. A veces puede venir a nosotros desánimo, ciertamente, pero también pensamientos que no vienen de Dios, como decir: Dios no me escucha, Dios no está conmigo. No permitamos que ese engaño venga a nuestra mente y a nuestro corazón. La palabra nos dice que debemos permanecer en espera confiada para su venida y no ser avergonzados. Porque Cristo va a venir en juicio, hermanos. Y todos los que no estén en Cristo serán avergonzados. Y desearán, dice la palabra, incluso huir a los montes, huir a las rocas, a las montañas para esconderse, llenos de asombro y verdadero terror. Eso va a suceder, hermano. Porque lo dice la Escritura. Mas a los creyentes, hermanos, mas a nosotros no seremos avergonzados, ni Dios nos avergonzará. No seremos, ni nos dará vergüenza nuestra confianza ni nuestra fe. Y no seremos avergonzados porque llevaremos la vestimenta, hermanos, de una novia ataviada para el Señor. Estaremos ataviados, hermanos, en su regreso de la justicia de Cristo. Estaremos delante del trono un día, hermanos, sin mancha ni defecto. Cristo no se avergonzará de aquellos que no se avergonzaron de Él y que no se avergonzaron de sus palabras y que permanecieron fieles, perseverando, hermanos, hasta la muerte. La gran esperanza de la iglesia es el regreso de Cristo, hermanos. Cuando el Señor venga a bendecir a su pueblo con su presencia. Una verdad gloriosa. Gloriosa, hermanos. Recuerden, estamos viendo 4 aspectos de la paciencia que nos van a capacitar para enfrentar el tiempo de aflicción. La primera, ya la vimos, la extensión de la paciencia, es decir, vivir con la esperanza de la venida del Señor. Eso nos va a llevar a ser pacientes, a esperar con paciencia aún en medio de la aflicción y la injusticia. Número 2, hermano, el segundo aspecto de la paciencia que nos capacita para enfrentar la aflicción es el fruto de la paciencia. Y hablando de paciencia, hermanos, si hay un trabajo en el cual se necesita paciencia, es el trabajo en el campo, ¿no es cierto? Es el trabajo del agricultor. Si una persona es impaciente, la verdad, pues debería dedicarse a otra cosa, menos a trabajar la tierra. Por eso, para reforzar sus palabras acerca de la paciencia, Santiago lo ilustra con el trabajo del labrador. Retomo Santiago 5:7 en su segunda parte. Dice: mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando, ¿con qué, hermanos? Con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía.
El labrador, una vez, hermanos, que ha trabajado sus campos, que los ha sembrado, que ha trabajado la tierra, escasamente puede hacer algo más en los cultivos para que estos crezcan, para que estos produzcan su fruto. Tiene que esperar las lluvias, tiene que ser paciente. Y dice aquí que la lluvia temprana y la tardía. Bueno, ahí en Palestina las lluvias tempranas se representan en la época de siembra, por ahí del otoño, es decir, entre octubre y noviembre. El agricultor tenía que esperar esas lluvias, y las lluvias tardías justo ahí cuando es antes un tiempo de la cosecha, en marzo y abril. Él tenía que esperar pacientemente estas lluvias en estos tiempos. Por tanto, el labrador debe esperar con paciencia hasta que llegue el momento adecuado para ver su cosecha. Por eso él espera, hermano. Ahora, ¿por qué el labrador está dispuesto a esperar tanto tiempo, hermano? O con paciencia. Por una razón que ya leímos. Porque hay un fruto precioso. Así lo mencionó Santiago, hay un fruto precioso ahí en el verso 7. ¿Sí? Dice, mira cómo el labrador espera el fruto precioso. Santiago está haciendo algo importante. Está alentando a los creyentes que, al igual que el labrador espera con paciencia la llegada de los cultivos, hermano, así también nosotros como creyentes debemos de esperar pacientemente, hermanos, la venida de Cristo. Verso 8. Dice Santiago, tened también vosotros paciencia y afirmar, ¿qué, hermanos? Vuestros corazones. Una pausa aquí, hermanos. Dice, tened también vosotros paciencia, así es como el ejemplo que dio del labrador, y afirmar vuestros corazones. Esto es muy importante, hermanos. Afirmar nuestros corazones la palabra afirmar significa, afirmar es establecer, hacer estable algo que antes estaba titubeante, ahí que no estaba fijo, que estaba como si fuese a caerse. Afirmar algo es hacer algo estable. ¿Y qué está hablando Santiago? Que debemos afirmar nuestros, ¿qué, hermanos? Nuestros corazones. Y no se refiere al músculo, y espero no estar cometiendo un error si nuestro corazón es un músculo. Pero no se está refiriendo a esta parte de nosotros que es nuestro corazón. Se está refiriendo a nuestras intenciones, sí, a lo que somos, al interior, a nuestro ser, a lo que pensamos, hermano. Y él dice que debemos afirmar nuestros corazones. Un corazón inestable, hermanos, que no está firme, es un corazón que duda. Es un corazón que va llevado ahí por el viento. Un corazón semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra, como lo estudiamos en su momento en Santiago 1:6. Santiago ya ha dicho que el hombre de doble ánimo es un hombre que tiene un corazón inestable en todos sus caminos. Una vida inestable, hermano, en su corazón es una vida sin rumbo, es una vida sin compromiso, es una vida sin dirección. Y sabe, una vida así se nota. Hoy sí voy a la iglesia, hoy no tengo ganas, hoy está lejos, tengo otras cosas que hacer. Hoy sí voy, un poco de Dios, un poco de palabra, un poco del mundo, un poco de Biblia, un poco de alabanza, y creo, bueno, ya estoy bien con el Señor. No, hermanos, la vida en el Señor no es así. La vida en Cristo no es así, hermano. Y sabe, mi trabajo y mi deber como pastor es advertirle de estas cosas. No se engañe. Esa no es la vida de un creyente. Esa no es la vida de un creyente, hermanos. Esa no es la vida de una persona que va a estar firme cuando las pruebas lleguen. Créame, no va a estar firme. Y las pruebas, créame, vendrán. Tarde o temprano. Afirmar nuestros corazones, hermanos, importantísimo como creyentes.
Afirmar nuestros corazones es estar en comunión con Dios, es estar en oración con Dios, es asistir a la iglesia para ser edificados, hermanos, por medio de la palabra de Cristo, para que esta palabra de Cristo more en abundancia en nuestros corazones y poder enseñarnos y aconsejarnos unos a otros con toda sabiduría, la que Dios da, como dice Colosenses 3:16, y poder cantar salmos, hermanos, e himnos espirituales a Dios con un corazón agradecido. A grandes rasgos, eso es afirmar nuestros corazones en esa comunión con Dios, con su palabra y con el Señor Jesucristo. Segunda a Tesalonicenses 2:15. Vayamos ahí, por favor. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. ¿Estamos ahí, hermanos? Así que, hermanos, ¿estad qué? Firmes. ¿Y retener qué, hermanos? La doctrina. Escuche bien. Y retener la doctrina. Estad firmes y retener la doctrina que habéis ¿qué? Aprendido. Sea por palabra o por carta nuestra. ¿Qué versículo, hermano? Si usted no ha meditado en él, hoy es el tiempo. Así que, hermanos, estar dirigiendo a los creyentes, estar firmes, hermanos. Estar firmes. Para estar firmes se tiene que retener la doctrina, afirmar los corazones. Afirmar nuestros corazones, hermanos, es venir a meditar en la palabra, en la doctrina, para quitar los pensamientos mundanos y poner los pensamientos de Dios en nuestro ser. Afirmar nuestros corazones es estar unidos en un cuerpo cuya cabeza, hermanos, es Jesucristo. Estar firmes, hermanos. La razón de todo esto por la cual, hermanos, debemos tener paciencia y afirmar nuestros corazones es una razón de gran peso. Y lo dice Santiago en el verso 8, en la parte final. Dice, porque la venida del Señor se acerca. La venida del Señor está a la puerta, está cerca, hermano. La venida de Cristo debe motivarnos a dar un fruto en nuestra vida, cuidar nuestra santidad, cuidar nuestra manera de hablar, de pensar, de actuar. Debemos cuidar nuestra. Primera de Juan, capítulo 3, verso 3. Dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, es decir, de que Él se manifieste, que Él venga, se purifica a sí mismo, así como Él es. Que todo aquel que tenga esa esperanza en Él debe purificarse a sí mismo, porque el Señor es puro. Dice Tito 2:11. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, como hermanos, sobria, justa y piadosamente. Y vea el verso 13. Aguardando, esto significa una espera con paciencia, la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Santificación. Mientras el Señor viene, debemos vivir correctamente, alejados del pecado, alejados, renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, para poder vivir de una manera sobria, en sobriedad, de una manera justa y de una manera piadosa, para que cuando venga el Señor nos encuentre haciendo lo correcto, hermanos. Es decir, la venida de Cristo, hermano, es inminente y llegará en cualquier momento. La venida de Cristo, hermanos, es el próximo suceso en el calendario profético de Dios. Y todo lo que Dios ha establecido en su palabra se ha cumplido y va a seguirse
cumpliendo. Repito, hermanos, la venida de Cristo en el calendario profético de Dios es lo que sigue. El Señor viene, hermanos, y debemos llevar una manera de vivir acorde a este entendimiento, aún en medio de la aflicción. Por eso Santiago alienta a sus lectores, hermanos, a recordar la venida de Cristo para que ellos se conduzcan en lo que Cristo viene de una manera correcta y con esperanza y con paciencia, con un aguante largo en medio de la aflicción. Por eso hay muchos versículos, hermanos, acerca de vivir y estar firmes. Estamos hablando de afirmar el corazón, de afirmar nuestra vida, nuestro entendimiento. 1 Corintios 16:13, 2 Corintios 1:24, Efesios 6:11, Filipenses 1:4, de estar firmes en la fe, firmes en el Señor, firmes en Cristo, para estar preparados para el tiempo de aflicción en la tierra y también preparados cuando el Señor venga. El autor de Hebreos hace una importante exhortación a los creyentes a la luz de la venida de Cristo. Acompáñenme ahí, Hebreos capítulo 10, verso 23. Hebreos capítulo 10, versículo 23. Dice así, hermanos, mantengámonos como firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos ¿a qué? Al amor y a las buenas obras. Dice el verso 25. No dejando de qué, hermanos, de congregarnos. Escuche esto. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos tanto más cuando veis que aquel día ¿qué? Se acerca. ¿Cuál día, hermanos? La venida del Señor. La venida del Señor Jesucristo. Hebreos, hermanos, nos habla claramente de cómo vamos a estar firmes. Y nos exhorta a no dejar de congregarnos, hermanos. La firmeza tiene mucho que ver con con el acudir a venir a recibir la palabra de Dios. ¿Qué capítulo leyó ayer de su Biblia? Estar firmes, hermanos, en el Señor. ¿Cómo vamos a estar firmes en el tiempo de aflicción? En el tiempo de enfermedad, en el tiempo de ansiedad, si no nos estamos alimentando de la palabra de Dios, de su consejo, de su guía, de la fortaleza que trae la palabra. ¿Cómo vamos a poder? La Biblia nos dice estar firmes, hermanos. Por algo dice la palabra, no dejando de congregarnos. Y tanto más, hermanos, si sabemos que el Señor viene. Y viene pronto, hermanos. El único lugar en que podemos permanecer firmes hasta su regreso, siendo alimentados, es estar entre el pueblo de Dios, hermanos. En la iglesia, en los estudios, en la predicación. Es nuestro alimento, amados hermanos. ¿Saben? Nos necesitamos unos a otros. ¿Cuántos dicen así es? Pero verdaderamente usted lo reconoce que nos necesitamos. Nos necesitamos unos a otros. Necesitamos la comunión mutua, porque ahí es donde nos fortalecemos y nos alentamos unos a otros. Escuchábamos a la hermana. Hablaba yo
yo orábamos y ¿cómo va? Y hermana, confía en el Señor. Pastor, pues mi carne, sí, hermana, yo también a veces paso por situaciones complicadas, pero el Espíritu Santo nos lleva a ser fortalecidos y recordar en quién hemos puesto nuestra vida y nuestra confianza. Le llamaba yo para alentar a la hermana. Y saben, yo también recibí aliento mutuamente al escuchar su gratitud para con Dios. Y al decir aquí que si Dios no la hubiera ayudado o no le hubiera podido permitir recuperar la vista de su ojo, aún así ella iba a seguir glorificando el nombre del Señor. Eso a mí me alienta, ¿usted no? Y buen ejemplo. Nos necesitamos, hermanos. Nos necesitamos. Aquel creyente que se sienta autosuficiente, que no necesite a los demás hermanos, que no tiene contacto con la grey, que no es porque no ha entendido el propósito de Dios y no ha entendido el propósito de Dios para su iglesia. Es que yo por internet, es que yo no necesito de los hermanos, es que yo soy un cristiano independiente. Gran error. Tarde o temprano recibirán trato de parte de Dios para enseñarles que su iglesia es su cuerpo, el cuerpo del Señor. Y hermanos, la iglesia es un organismo vivo que depende de todos sus miembros. Amén. La cabeza es Cristo, hermanos. No somos creyentes independientes. Eso no existe. Eso no existe. Por eso no se pierda. Por eso acuda. Por eso es nuestra oración. A que esté aquí, hermano. A que persevere. A que venga a ser afirmado en su fe. Porque el tiempo de la prueba va a llegar. Y podemos orar por usted. Y podemos estar en comunión con usted y con el Señor, alentándole, orando, recordando las promesas del Señor para ser fortalecidos. Romanos 12:5, por favor. Hablando acerca de que no somos independientes, hermanos. La Biblia lo enseña. Vean lo que dice Pablo, Romanos 12:5. ¿Estamos ahí? Vamos a esperar a los demás que lleguen ahí, hermanos. Romanos 12:5. Dice Romanos 12:5. Así nosotros, dice Pablo, siendo ¿cuántos, hermanos? Muchos somos un cuerpo. ¿En quién, hermanos? En Cristo. En Cristo. Una pausa aquí, por favor. No lo olvide. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros, los unos de los otros. Usted es importante aquí, hermano, porque es parte del cuerpo. No hay excepciones, todos son importantes porque como hijos de Dios formamos parte de ese cuerpo. Y somos un cuerpo que se aflige, que se goza, hermanos, que sufre a veces en ocasiones. Pero debemos hacerlo en unidad y hacerlo juntos, hermanos. El que vive aislado, hermanos, de la iglesia está destinado a llevar una vida torcida y sin fruto. Por lo que estamos estudiando en la palabra de Dios, ¿cómo se va a afirmar? ¿Cómo va a afirmar su corazón para estar firme y estar fuerte en el día difícil? De esta manera que estamos leyendo, verso a verso, lo que la Biblia enseña. El verdadero creyente, quien ha nacido de nuevo, ha hecho un compromiso con Jesucristo. ¿Usted lo ha hecho? Con Cristo, hermanos. Y va a mostrar, sí o sí, hermano, el deseo de mantenerse firme y tener comunión con su iglesia. Es algo que Dios pone, hermanos. Es algo que Dios pone. Eso no se da de manera natural, el deseo que la gente que tenga en su corazón, o que la gente desee en su corazón venir
y estar con los hermanos. Eso no, hermano. Al contrario, por eso no viene. Por eso la gente no viene. Por eso hay que ir con el mensaje del Señor y hablarles de Cristo, y hablarles del amor, y hablarles de la justicia, y hablarles de la gracia y la misericordia del Señor. Expresarles el Evangelio, hermanos, para que conozcan a ese Dios vivo y verdadero al cual adoramos en este lugar. Amén, hermanos. Recuerde, hermano, estamos viendo 4 aspectos de la paciencia que nos van a capacitar verdaderamente para enfrentar la aflicción. Número 1, ya vimos la extensión de la paciencia, que debemos perseverar en la paciencia hasta que el Señor venga, hermano. Número 2, vimos el fruto de la paciencia, esa espera paciente, hermanos, afirmando en nuestros corazones, va a dar un fruto de santificación, de comunión con Dios y con su iglesia. Número 3, hermanos, la práctica de la paciencia. Debemos vivir lo que profesamos, debemos vivir lo que aprendemos, debemos vivir lo que oramos, debemos vivir lo que Dios nos habla en su palabra. Estamos en Santiago, hacedores y no tan solo oidores. Debemos demostrar nuestra fe a través de ¿qué? De nuestras obras, de nuestra manera en que vivimos. Y esto es todos los días, en casa, con tus hijos, en la escuela, les ayudas a tu esposa, no ayudas, con el vecino, con el difícil, con el que lo ves y dices, ay, ya me lo encontré. Con ese Dios te va a tratar. Con ese Dios te va a tratar, para mostrar el carácter de Cristo. Aún en el matrimonio, hermanos, en las situaciones difíciles, ahí nos trata el Señor. ¿Cuántos dicen así es? Aquí está mi esposa y somos tratados también. ¿Usted cree que no? Somos tratados. Pero también vemos la mano de Dios cuando ella hace lo correcto, cuando yo hago lo correcto. Cuando veo mi viga antes que la paja. Dios obra cuando obedecemos su palabra, hermanos. ¿Y saben qué viene? Paz. Viene paz a nuestra vida, con nuestra familia, con nuestros hijos. Santiago 5:9, hermanos, hablando acerca de la práctica de la paciencia. Dice, hermanos, otra vez, ¿verdad? Hermanos, a ver, voltea a ver a su hermano, mire, ahí lo tiene. Si es su esposa, es su hermana en la fe. Es su esposa, es su hermana, y gloria a Dios, da gloria a Dios por su hermano. Aquí estamos, hermano. Tiempo de bendición. Dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Santiago pasa ahora a una advertencia, hermanos, para aquellos que se sienten tentados a no ser pacientes y por el contrario quejarse en medio de la prueba. Cuando pasamos por pruebas o aflicción, estas pruebas nos pueden llevar a perder la paciencia y quejarnos, ¿sí o no? Yo en la mañana en el discipulado preguntaba, ¿cuántos son pacientes? Levanten su mano aquí, ¿cuántos son pacientes? ¿Nadie, hermanos? No estamos en el lugar correcto, ¿no? Y la enseñanza correcta es para nosotros. Al menos es para mí. Acerca de la paciencia. Medite en esto. ¿Dios ha sido paciente con nosotros? Sí. ¿Cada cuándo? Siempre. Cada día. Paciente, hermanos, con nosotros. Entonces, cuando no hay esa paciencia, nuestro corazón tiende a perder la paciencia, tendemos a quejarnos. ¿Qué es quejarse? El original es un gemir dentro de nosotros, es un suspirar, pero también tristemente es murmurar, es quejarse. La realidad, hermanos, siendo sinceros y delante de Dios, reconociendo, tendemos a quejarnos de las personas. ¿Sí o no? Sí. ¿Cuándo fue la última vez que usted se quejó de alguien?
hace rato. Sí. Es que es así, hermanos, la vida. La palabra de Dios permítame expresarlo así, nos desnuda, ¿no? ¿Qué habremos de ocultar? ¿De qué nos quejamos? De todo. Somos quejumbrosos de todo. De todo nos quejamos, hermanos. Es una tendencia del corazón, de nuestra carne, que aún no ha sido redimida. Y Dios lo sabe. Amén. Dios lo sabe. Por ello Santiago manda que no debemos quejarnos, pero da también un poderoso motivo para no quejarnos los unos a los otros. Retomo Santiago 5:9. Para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Significa que Cristo vendrá para juzgar, hermanos. Él es el juez, amén. Y no debemos quejarnos para no ser condenados por el juez que está delante de nosotros. El regreso de Cristo, hermanos, es tanto un tiempo de esperanza como un tiempo de juicio de nuestras obras, con miras a algo, a una recompensa eterna. Ya no un juicio para condenación para los que estamos en el Señor, por supuesto, pero sí un juicio para saber qué recompensas el Señor nos dará por nuestra manera de vivir. No es para salvación, aclaro. Entonces, ante el inminente regreso del Señor, Santiago busca corregir el comportamiento de los creyentes, hermanos. Los pecados del habla, de los cuales ya hemos estudiado a profundidad en la lengua, allí en el capítulo 3 lo avalan. Santiago ya trató esta situación, eso acarrea muchos problemas. La lengua acarrea e incendia grandes bosques. Aunado a ello, en el capítulo 4, si usted recuerda, Santiago ya nos habló acerca de dónde vienen los pleitos y las guerras entre vosotros, ¿verdad? ¿Qué dijo? De sus pasiones que combaten entre sus miembros, es decir, de la carne. Por todo esto, hermanos, podemos entender que los pleitos entre las personas inicien frecuentemente por una queja. ¿Sí o no? Hay problemas que inician muchas veces por quejarse. Por ello Santiago acaba de decirles de la virtud de la paciencia, que contrasta con el quejarse. Quejarse es lo contrario a la paciencia. Por ello Santiago advierte del juicio del Señor contra los pacientes quejumbrosos. ¿Por qué nos quejamos, hermanos? ¿O de qué nos quejamos? ¿Sabe algo? Yendo un poquito más adentro, más profundo, no es del todo erróneo decir que la queja es pecado ante Dios y que la queja pueda ser un mal entendimiento de la soberanía de Dios. De aquello de lo que tú te quejes, sea una persona, una circunstancia, aún de eso, hermano, aún de la persona, aún de la circunstancia, el Señor es soberano y está en control. Y si hay alguien en tu vida del cual te quejas mucho y te hace pasar momentos complejos y disgustos, qué sé yo, Dios la puso ahí para formar tu carácter, amén. Tal vez tu jefe, tu jefa. ¿Tienes vecinos difíciles? ¿Sí o no? Sí. Predícales de Cristo. Predícales del Señor Jesús. Nada de eso se escapa a la soberanía de Dios. ¿Quién te aflige en la vida? ¿O qué te aflige? ¿Qué es lo que te lleva a quejarte más? ¿El trabajo? ¿Que tienes que ir a trabajar? Da gracias a Dios. Porque cuando recibes tu cheque o tu sobre, ¿qué, hermano? ¿Te da mucho coraje? ¿O te quejas? ¿Quieres más? Ora a Dios. ¿Te ha faltado algo en tu mesa, hermano?
Da gloria a Dios. Y da gloria a Dios por lo que recibes de tu trabajo. Es en la gracia y en la bendición de Dios. Amén, hermanos. ¿No está con cada uno de nosotros? ¿Sí o no? Y el Señor es perdonador. ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar? No nos quejemos, ore a Dios. Dios está tratando a través de esas circunstancias para formar el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Ya sabe lo que tiene que hacer y lo que yo tengo que hacer, perdonar. 4 aspectos de la paciencia que nos capacitan para enfrentar la aflicción. Repaso. Vimos que la extensión de la paciencia, que debemos perseverar en ella hasta la venida de Cristo. Vimos el fruto de la paciencia, que esa paciencia en espera nos lleva a santificarnos, a tener una comunión con el Señor, pero también con su iglesia. Y vimos también la práctica de la paciencia, no quejarnos, hermanos, no quejarnos en medio de la aflicción, no quejarnos de las demás personas. Número 4, el llamado a imitar la paciencia. Santiago 5:10. Santiago 5:10. Una vez más, Santiago les dice: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia, ¿a quiénes, hermanos? A los profetas que hablaron en nombre de ¿qué? Del Señor. ¿Hicieron algo malo los profetas para sufrir, hermanos? Hablaron en nombre del Señor y tuvieron aflicción, pero él dice a Santiago: hermanos míos. Ahora son de él los tiene como una familia. Hermanos, esta expresión es una expresión de amor, ¿sí o no? De un amor de un creyente. ¿Respecto de quién? De sus hermanos. Miren, una expresión así, hermanos, solo puede venir de un corazón que conoce el amor de Dios, que conoce el amor de Dios, que conoce la paciencia de Dios, que conoce la misericordia de Dios. Hermanos míos. Santiago expresa su amor a los hermanos a fin de que, hermanos, de alentarles, hacer que pacientes en medio de sus sufrimientos. Y les dice: tomen el ejemplo de aflicción y paciencia de los profetas que hablaron en nombre de Dios. Los profetas, hermanos, todo aquel que proclama, no como un ministerio, también lo implica, pero aquel que proclamaba una verdad de Dios. Los profetas eran un ejemplo apropiado de quienes con paciencia, hermanos, soportaron el maltrato de otras personas. ¿Qué me dice de Moisés, hermanos? Enfrentó con paciencia al pueblo, ¿sí o no? Al pueblo de Dios, a Israel, hermanos. Un pueblo de dura cerviz, un pueblo rebelde, un pueblo que se quejaba, un pueblo murmurador, que Moisés lo usó el Señor para hacer el medio, para sacarlos de su esclavitud, y el pueblo ya le estaba hablando. Altercó, dice la Escritura, allí en Éxodo 17, lo puede leer en casa. Altercó el pueblo contra Moisés, habló mal de él, le reclamó: mira, parafraseando, nos sacaste para morir, para eso nos sacaste de Egipto. Es, hermano, un pueblo duro. Y Moisés, con la ayuda de Dios, fue paciente. ¿Qué me dice de David y Saúl? ¿Había batalla ahí? ¿Sí o no? Saúl estaba celoso de David, ¿recuerda usted? ¿Por qué estaba celoso? Había ido contra los filisteos David. ¿Qué sucedió? Venció. Y vinieron los cánticos del pueblo, ¿no? ¿Qué le decían?
Saúl mató a 1000 y Saúl a 10,000. Y empezó a generar celos en el corazón, hermano. Acompañaban a David, pues que le diera el cuello, pero él dijo no. Y después que le dijo, mira, tuve la oportunidad de acabar contigo, mira, ni te diste cuenta de lo que hice. Te estuve aquí a merced para cobrar venganza de todo lo que no lo hizo. Lleno de paciencia, hermano. Elías, hermano, paciente con todo el maltrato, la hostilidad que recibió del rey Acab, ahí en Primera de Reyes 18. Jeremías, hermano, ¿cómo era conocido? ¿Cómo era su sobrenombre? ¿El profeta qué? Llorón, por tanta aflicción que él tuvo, tanta oposición durante todo su ministerio, hermano. ¿Qué me dice de Daniel, hermano? Un joven. ¿Hacía lo malo delante de Dios? ¿A dónde paró? En el foso de los leones, hermano. Ahí en Daniel 6. Y Dios estaba con él. Dios estaba con él. Su corazón estaba firme en el Señor. Aflicciones, ejemplos de los profetas. Así con Oseas, así con Amós, hermanos. Y también, ¿saben? Nada menos con quién? Con Juan el Bautista. Que por preparar el camino de quién? Del Señor. Y hablar verdad de sus labios, hermanos, fue primero encarcelado y luego decapitado, hermanos. Decapitado. Wow. Ejemplos, hermano. Paciencia en medio de una aflicción muy fuerte, hermanos. Estos ejemplos, hermanos, los toma Santiago y deben de animarnos que a pasar más tiempo, hermanos, quiero decir, esto debe de animarnos a que pasemos más tiempo en la palabra. Porque todo eso que estoy tocando así muy rápido, hermano, viene ahí en la escritura, ahí está. Y al leerlo, hermano, trae aliento, trae fortaleza, trae convicción al alma de acerca de la verdad, de las verdades del Señor en su bendita palabra. Eso debe de alentarnos a tener más tiempo con la escritura para conocer a estos héroes de la fe. Romanos 15:4, por favor, hermano. ¿Qué versículo hermanos? Romanos 15:4. Vean lo que nos habla el Señor. Dice, porque las cosas que se escribieron antes, dígase el propósito, para nuestra enseñanza, ¿qué? Se escribieron. La finalidad, a fin de que por la ¿qué? Por la paciencia y la consolación de ¿qué, hermanos? De las escrituras tengamos esperanza. ¿Qué versículo? Hermanos, lo que antes se escribió para nuestra enseñanza fue escrito, hermanos. Y con la finalidad de que por la paciencia y la consolación que traen las escrituras, hermanos, tengamos esperanza. Mientras mejor conocemos la Biblia, más Dios va a animarnos y a fortalecernos durante las experiencias difíciles de la vida. Le repito esto, hermano. Mientras más conozcamos la palabra de Dios y estemos capacitados por ella, hermanos, más Dios nos va a animar y más Dios nos va a fortalecer para enfrentar las dificultades de esta vida. Para nuestra enseñanza se escribieron. ¿Cuánto está gloria a Dios? Para usted, para mí, para sus hijos, para su pueblo. Sabiendo Dios que íbamos a enfrentar aflicción en esta vida. Hermanos, la paciencia de estos y muchos más ejemplos de personas que pacientemente soportaron la aflicción deben servirnos de aliento para correr
esta carrera de la vida, hermanos, y correrla, ¿sabe cómo? Como verdaderos creyentes, como verdaderos hijos e hijas de Dios. Hebreos 12:1, por favor. Hebreos 12:1. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande número de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y corramos, ¿cómo, hermanos? Con paciencia, ¿qué? La carrera que tenemos por delante. ¿Cómo se corre la carrera de la vida, hermanos? ¿Cómo se corre la carrera de la vida? ¿Cómo se vive? ¿Cómo se aprende a vivir? O le digo de otra manera, ¿cómo se corre la carrera de la vida como creyente? Como alguien que se dice ser de Jesucristo. ¿Cómo corremos la carrera? Aquí está, hermanos, la clave. Hebreos 12:12. Sigue ahí, ¿verdad? Sí. Dice, puestos los ojos ¿de quién? En el autor. En Jesús. Así es como debemos correr esta carrera de la vida, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz y menospreció lo oprobio, es decir, no le importó la vergüenza a la que se iba a enfrentar, y se sentó ahora a la diestra del trono de Dios. Gloria a Dios por eso, hermanos. Puestos los ojos en Jesucristo. Los ojos, el corazón, nuestra vida, nuestro ser, nuestros pensamientos puestos en Cristo es lo que nos va a mantener firmes en nuestro corazón para correr de manera correcta la carrera que tenemos por delante. Hermanos, nuestra fuerza, nuestro aliento, nuestra paciencia para enfrentar la vida y las aflicciones solo la tenemos en Jesucristo. Necesitamos recordar que nuestra paciencia y perseverancia en tiempos de sufrimiento, hermanos, es algo importante. Si soportamos correctamente en Cristo nuestras tribulaciones, va a ser algo importante. ¿Para quiénes, hermanos? Para aquellas personas que nos rodean. Si nosotros soportamos correctamente la aflicción, es un testimonio de bendición para las personas que nos conocen y nos rodean, para nuestros hijos, para nuestra propia esposa, para nuestros familiares, para el incrédulo, cuanto más, hermanos. Por eso dice la Escritura, ahí en 1 de Pedro, no lo busque, capítulo 2, dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Es importante el testimonio que demos. ¿Cómo vivimos? ¿Qué estamos enseñando a las demás personas, a nuestra familia, a nuestros hermanos, a nuestros propios hermanos en la fe? ¿Qué estamos enseñando? ¿Estamos siendo de bendición o piedra de tropiezo? Están viendo que en nuestra tribulación perseveramos y tenemos fe para animarlos y alentarlos a que cuando venga la tribulación a su vida, ellos también confíen en el Señor, o los estamos apachurrando, hermanos, con nuestra actitud. Santiago 5:11. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Una pausa aquí, hermanos. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Qué contrariedad para el entendimiento del mundo, ¿no, hermanos? Hoy nos dicen no sufras, y la Escritura dice que somos bienaventurados si sufrimos. Para el mundo esto no checa, ¿verdad, hermanos? Bienaventurado es bendito, dichoso, alguien que es bendecido por Dios. Mateo 5:11, vamos rápidamente ahí, por favor. Mateo 5:11, hermanos. Escuchen, se lo voy leyendo. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande. ¿En dónde, hermanos?
En los cielos. Porque así persiguieron, escuche, a los profetas que fueron antes de vosotros, hermanos. Hombres de Dios que proclamaron la verdad de Dios, sufrieron tremendamente persecución. Santiago 1:12 se lo leo: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido. ¿A quiénes, hermanos? A los que le aman. A los que le aman. La bendición de Dios no es para las personas que hacen grandes cosas, sino para las personas que en este contexto estamos estudiando, padecen y sufren con paciencia. Les llama bienaventurados, con un aguante puesto en la fe en Cristo su Salvador. Amén, hermanos. Y a continuación Santiago sigue con su llamado para imitar la paciencia ahora ya no de los profetas, sino de Job. Job continúa ahí en el tomo 5:11 en su segunda parte. ¿Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor? Una pausa aquí. Si hay una historia, hermanos, de un tremendo sufrimiento de alguien humano aquí, a excepción de Cristo, por supuesto, si hay una historia de un tremendo sufrimiento de alguna persona aquí en la tierra, es esta, hermanos. Si hay una historia que trae aliento y ánimo cuando estemos en aflicción, hermano, es la historia de Job. Entre muchas, pero esta es tremenda, hermano. Una enorme historia de paciencia en medio de verdadera prueba, hermano, y verdadero sufrimiento. Job, que usted conoce la historia, soportó ataques de Satanás, soportó la pérdida de sus hijos, soportó la pérdida de sus riquezas, de su propia salud, las ofensas de su esposa. Ciertamente llegó el momento en que Job expresó aflicción, claro, que lamentó el consejo también de sus malos amigos, hermano. Llegó tal vez a estar confundido, hermano. Pero en todo esto no pecó Job. Dios alabó su paciencia, su perseverancia y el mantenerse fiel a Él. En medio de la aflicción. Veamos, hermanos, el ejemplo de actitud de Job en medio del gran sufrimiento. Job 1:20. Veamos qué actitud tuvo. Job 1:20 a 22. Job capítulo 1 del 20 al 22. En el 1 narra toda su desventura ahí, toda su prueba. Job 1:20 dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra. ¿Y qué hizo, hermano? Adoró. Vea la actitud, hermano. En medio del sufrimiento, Job se postró en tierra y adoró. En medio de un sufrimiento, hermano, que no sé si pudiéramos haber soportado nosotros en la actualidad. Dice el verso 21: y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová ¿qué? Bendito. Es decir, adoró, se postró y bendijo el nombre del Señor. Esa fue la actitud de Job. Verso 22: en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios ¿qué? Despropósito alguno. Es decir, a pesar de todo, hermanos, Job no pecó porque no culpó a Dios por lo que estaba él siendo afligido. No lo hizo. El ejemplo de Job, hermanos, trae aliento a nuestra vida en medio del sufrimiento, en medio de la prueba, para poder soportar con paciencia, sabiendo que Dios a través de las pruebas, hermanos, tiene un propósito, como ya lo mencioné, en nuestra vida. El propósito del Señor es perfeccionarnos, es fortalecernos a través de las pruebas y al final también el bendecirnos grandemente.
Esto lo sabía el apóstol Pablo. No lo busque. Y sabemos a los que aman a Dios todas las cosas que, hermano, les ayudan a bien. Pablo sabía eso, que a los que aman a Dios todas las cosas, todos los padecimientos les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y aquí hay otro algo muy importante, hermanos. La aflicción de Job, las aflicciones que él padeció, no las provocó Dios, hermanos. ¿O sí? No las provocó él las permitió, hermanos. El que las provocó, ¿quién fue? Satanás. Pero el control de esas aflicciones, por supuesto, lo sigue teniendo siempre el Dios soberano, que es nuestro Señor. Amén, hermanos. Eso debe traernos confianza, hermanos, de que Dios trabaja en nuestra vida por medio de las aflicciones. Por ello, en medio de la aflicción como Job, debemos esperar en el Señor, hermanos, confiadamente, a que lleve a cabo sus propósitos, sabiendo que el Señor nunca, hermanos, nunca hará que sus hijos sufran inútilmente. ¿Sabe por qué? Por una razón importante. Escuche, porque nuestro Dios, al Dios que adoramos hoy, hermanos, es un Dios misericordioso y compasivo. ¿Cuánta gloria a Dios? Por eso, hermano. Y lo dice ahí en Santiago 5:11. Y habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor. ¿Cuál fue? Que el Señor es muy misericordioso y ¿qué? Y compasivo. Dios es enormemente compasivo. Salmo 116:5, no lo busque. Clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Isaías 30:18, por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en Él. En Él. En medio de la aflicción, hermanos, en medio de la prueba, Dios es grandemente misericordioso, es compasivo. Él va a sostener a quienes han puesto su plena confianza en Él y los va a sostener en medio de la prueba. Él va a sostener siempre a sus hijos. Concluimos, hermanos. Vivimos hoy en una sociedad que exalta lo instantáneo, ¿no es cierto? Que exalta lo que se hace al momento, lo que es rápido. Hoy se exalta lo instantáneo, las personas quieren pasar rápido, quieren pagar rápido, quieren servicio rápido, express, etcétera, etcétera. La paciencia hoy en nuestros días va perdiendo su esencia, hermano. Se va olvidando que es una virtud importante. No debemos olvidar que la Biblia señala que es algo muy importante para Dios y para nuestra vida. En esta vida no vamos a esperar a que todo sea fácil, hermanos, o que todo sea cómodo, no. Dice Juan 16:33, se lo leo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Warren Wiersbe dice lo siguiente: Dios no va a enderezar todo lo malo de este mundo hasta que Cristo regrese. Y los creyentes debemos soportar pacientemente y esperar en Él. Esperar en Él. El único consuelo, hermanos, perfecto que la gente puede encontrar en medio de la injusticia es entender que Dios es soberano y que un día traerá completa justicia a esta tierra. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Cualquier prueba, hermano. Por eso cualquier sufrimiento, persecución que tengamos que afrontar como creyentes puede soportarse, hermanos, sí, con paciencia, por medio de la esperanza que tenemos en la venida de Cristo, por medio de las fuerzas que Él da. ¿Es fácil ser paciente y tener dominio propio, hermano? No lo es, no es sencillo en la carne.
No lo es. Hay una batalla en nuestra vida, en nuestros miembros, ¿no es cierto? Queremos hacer lo bueno y a veces no lo hacemos. Sabemos qué es lo bueno y no lo hacemos, por lo tanto pecamos. Hay una batalla, la batalla que expresa Pablo. Así que queriendo yo hacer el bien, hay esta ley que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, es decir, nuestra alma, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y por eso decía Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hay una batalla indudable, todos batallamos contra nuestra propia carne, una batalla contra el pecado. Pecado y la fuerza que nos impulsa como hijos de Dios a perseverar para ser pacientes en medio de la aflicción. Esa batalla, hermanos, escuchen por favor, se gana cuando somos gobernados por el Espíritu Santo. Esa batalla se gana ahí, hermanos, cuando el Espíritu Santo que mora en nosotros nos dirige verdaderamente. Por eso dice en Gálatas 5, más el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz y es paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. No se puede tener paciencia ni no se puede tener dominio propio en nuestra vida para hacer lo correcto, y no se puede controlar nuestro carácter ni nuestra carne si no estamos dirigidos por el Espíritu Santo. La paciencia es un fruto de en nuestra vida cuando el Espíritu Santo nos controla para poder dominar nuestra carne. Ese dominio propio nos va a llevar a que en medio de la aflicción, hermanos, podamos esperar en el Señor pacientemente. Pacientemente. Contra el que te hace el mal, contra el que tiene batalla contigo, sea en tu trabajo familiar, aquel que te está provocando, que te saca de quicio, valga la expresión, aquel que estás hablando mal, tal vez, que te ha llevado a pecar, a hablar mal de él, la situación, aún la enfermedad, hermanos, todo eso puede vencerse a través de la paciencia cuando el Espíritu Santo nos dirige. Yo no sé, hermano, qué aflicción hayas pasado, o qué aflicción tal vez estés pasando en estos días, hoy mismo, no lo sé. Tampoco sé qué aflicción vaya a venir a tu vida o a mi vida pronto, no lo sabemos. Hoy quedémonos con esto, con los consejos de la palabra de Dios, con estos ejemplos, hermanos, que nos alientan, que nos dirigen para confiar en el Señor, esperar en su venida, esperar en Él pacientemente, hermanos, para no pecar contra el Señor. Las aflicciones en esta vida, las que Dios permite, son para un bien. Amén, hermano. Son para un bien, para formar el carácter, hermano, de nuestro Salvador Jesucristo en nuestra vida. Y eso debemos reflejar cuando nos sometemos al señorío de Dios. Paciencia, hermano. ¿Se puede? En Cristo Jesús. En los ejemplos que Él trae, en el aliento que trae, hermanos, el ejemplo más grande de paciencia que tenemos, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Incline su voz. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por instruirnos, Señor. Gracias por hablarnos, Señor, por equiparnos, por capacitarnos, Señor, por tu palabra, para enfrentar la aflicción, para enfrentar el sufrimiento, Señor, que pudiera venir a nuestra vida, que tal vez estamos viviendo, Señor. Gracias, Señor, porque tu deseo es que
lo hagamos, Señor, con paciencia, confiando plenamente en ti, Señor, sabiendo que tú eres soberano, sabiendo que tú tienes el control de todo, Señor. Gracias, Padre. Gracias por recordarnos de la importancia de afirmar nuestros corazones, Señor. Que solo podemos estar firmes en medio de la aflicción si permanecemos firmes en nuestra fe, si permanecemos firmes en ti, firmes en tu palabra. Solo podemos estar firmes, Señor, si tenemos comunión contigo y con tu iglesia. Gracias por recordarnos con estos ejemplos de los profetas, Señor, el mismo ejemplo de Job, que a pesar de la aflicción se mantuvo fiel a ti, Señor, hasta el final y no pecó, Señor, en medio de la aflicción. Ayúdanos a esperar, Señor, en ti. Y gracias por el máximo y más grande ejemplo, Señor, de paciencia, el cual tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Porque ahí está nuestra esperanza, Señor. En Él está nuestro aliento, en su venida, en saber que nuestro Salvador viene pronto. Pero mientras llega, Señor, ayúdanos a mantenernos firmes en la fe para testimonio a los que no te conocen, para tu gloria, Señor. Oramos, Padre, todo esto en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios lo bendiga, hermano. Hoy es cumpleaños de nuestro hermano Carlos. Aquí está. ¿Cuántos dan gracias a Dios por la vida de nuestro hermano? Amén. Aquí está. Póngase de pie, vamos a orar por él, por Cami, también fue su cumpleaños. ¿Quién más? El de Santi. ¿Cuándo es mañana? Mañana es de Santi. ¿Dónde está Santi? Dios te bendiga, hijo. Dios te bendiga y te use en grande manera. Un varón de Dios. ¿Cuántos creen que eso puede ser posible, hermanos? Gracias a Dios por la vida de Santi, de Carlos, de Cami. Gracias, Dios bueno. Te damos gracias por la vida de nuestros hermanos, por la vida de Cami, Señor. Bendícela, aliéntala, Señor. Sigue, por favor, revelándote a su vida, a su corazón, Señor, para que te conozca. Aliéntala, Señor, en su corazón, en sus pensamientos, Padre. Haz la obra en ella, así como con Santi, Señor. Gracias por este varón, Señor. Oramos por ellos, Señor, por estos jóvenes, Señor, que sabemos, Señor, que tú eres el labrador, Señor. Tú eres el que trabaja en la tierra, trabajas tú en el corazón. Gracias por un año más de vida que les has dado, Señor, porque ningún esfuerzo, Señor, de los maestros, Señor, de los que nos han bendecido con tu palabra, ningún esfuerzo es en vano. Tú iniciaste la obra en ellos y sabemos, Dios, que tu propósito es culminarla hasta el día postrero. Gracias, Señor, por la vida de estos pequeños, de estos jóvenes. Ya, Señor, guárdales, Señor, guarda su vida, guarda sus pensamientos, aliéntalos, Señor, aliéntalos, guarda sus pensamientos de todo este mundo perverso, Señor. Y te damos la gloria a ti, Señor, porque tú eres el que les ha permitido la vida para que te honren. Te damos gracias, Señor, por la vida de nuestro hermano Carlos, Señor, que pues en su corazón ha dispuesto el servirte, Señor, ha dispuesto a pelear esta buena batalla de la fe, Señor, porque no es fácil, Señor, hay que dejar comodidades, hay que dejar muchas cosas. Gracias por la vida que le permites un año más de vida, Señor. Gracias por la vida de mi hermano Carlos. Gracias te doy, Señor, por su matrimonio, por su esposa, por la familia de mis hermanos. Y te damos gracias por su trabajo. Bendícele, Señor. Sigue manifestando más de ti, Señor. Enriquece su vida, enriquece su corazón con tu palabra y con tu presencia, Señor, para ser ese varón, Señor, ese barro en tus manos que va a ser y lo es ya para tu gloria, Señor. Síguele ayudando, síguele bendiciendo, Señor, hasta tu venida, Padre. Gracias por su vida, gracias por este año más que cumple. Y te damos a ti la gloria y nuestra gratitud, porque oramos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Que tengan buena